Buenas, nos encontramos en el primer programa de El Club de los Poetas Muertos en esta tercera temporada. Vamos a empezar esta tercera temporada con un compañero, con un amigo y sobre todo con un profesional con una calidad indiscutible, como es el maestro de audición y lenguaje, Eusebio Villanueva Pérez. Eusebio, es un verdadero placer y un privilegio contar contigo para empezar esta tercera temporada y me gustaría que para todos los que nos están viendo nos contara un poquito quién eres. Antonio, el placer es mío. Darte las gracias porque cuentes conmigo para realizar esta temporada de entrevistas tan maravillosas que haces. Darte la enhorabuena por tu iniciativa, por el trabajo que haces en cuanto a acercar pues toda clase de prácticas pedagógicas, prácticas de éxito que giran en torno a la escuela, la educación, en tantos ámbitos tan complejos, y la acerca no solamente al ciudadano a pie, sino también al resto de profesionales, pues, para que todos nos respetamos, para que crezcamos profesionalmente. No es fácil. Y te comentaba en alguna ocasión que te hace hueco en un mundo pues tan peculiar como el que nos rodea, ¿no? Del mundo de la estética, del aquí y del ahora, de la apariencia, y sin embargo tú ofreces entrevistas con profundidad, con chicha, con un perfil técnico. Así que enhorabuena, no es fácil lo que haces, y agradecido pues, porque cuentas contigo. Un tío tan normal como yo, soy un maestro de lenguaje, un superviviente, como digo yo. Me tuviese que definir, me definiría así, ¿sabes? Como un superviviente, ¿no? Ya son, se comenzaba, ya llevo ya en AL, pues llevo de 2004. Antes de eso estuve de maestro de primaria. Y de hecho yo en la escuela he tenido compañeros que han sido alumnos míos, ¿sabes? Y he visto la evolución de AL, pues prácticamente desde que se creó hasta nuestros días, que hablaremos luego en la entrevista y compartiremos nuestras opiniones, y he hecho de todo. La verdad es que he hecho de todo. Mira, si lo tuviese que definir, yo creo que igual me plancho un huevo como me frío una corbata. Este sería mi titular, ¿no? ¿Quién es Eusebio? Igual se tal juego como se frío una corbata. Maestro L, pero que he hecho un poquito de todo, que la verdad en la provincia de Almería intento dar a conocer también, obviamente, la docencia como tal. Y bueno, pues he trabajado tanto por primaria como por AL, como por servicio de asesoría en Delegación Provincial de Almería, y luego realmente lo que se disfruta realmente es la docencia como tal. Somos unos privilegiados por hacer lo que hacemos. Y básicamente eso soy yo. Y nada, pues aquí estoy disfrutando contigo de esta maravillosa entrevista, donde vamos a poder charlar sobre lo que a ti y a mí nos gusta, que es la escuela pública. Efectivamente. ¿Ok? Aparte, quiero darte las gracias también por ser el creador de una plataforma que se llama Educa Almería. Ahí estamos, en la lucha, Antonio. Estamos en la lucha, y con la cual pretende ayudar a todos los docentes que están en la provincia de Almería. Y eso es muy noble. Se llama Educa Almería, es un juego de palabras, Educa Almería, ¿no? Ahí pongo una K de kilo que cuando inicialmente cuando puse, pues decía yo que quedaba simpático, igual tenía que ser una C, ¿no? Pero bueno, puse la K, Educa Almería con K de kilo, y yo llego ya a la conclusión de que lo que busco es realmente también empoderar a la comunidad. Y se empodera, pues, enriqueciéndola, haciendo que los compañeros aprendan. Oye, mira, pues, lo que hace fulanito en la otra esquina de Almería está chulo, me mola, vamos a hacerlo aquí que estamos colindando con Granada. Es otro concepto distinto, pero vamos a hacerlo. También que ayude a las familias. Oye, mira, pues, qué cosas más chulas se está haciendo en mi cole, en el cole en el que está mi hijo, no lo sabía. Pues mira, pues, el poder también de cara a las familias, que ayuda a crear comunidad, que ayuda a hacer esa palabra tan bonita, que la primera vez que la escuché fue en un programa TIC, cuando eran las TIC antiguas, en 2007,
que manejábamos sistemas operativos. Estaba yo en ese momento trabajando en Valdepeñas de Jaén. Y era un sistema operativo que me acuerdo el nombre, pues ya me marcó. Se llama Ubuntu, sistema operativo. Ubuntu. Es basado en el lenguaje Linux. Y ese nombre se me quedó aquí. Ubuntu. Tal comunidad. Bueno, pues Educalmería realmente lo que trata es hacer Ubuntu. Claro, dentro de un contexto tan concreto, tan determinado como Almería, pero luego lo ve gente de todos lados. Cuando veis los insights de Instagram, digo Instagram porque al final, por lo menos yo en mis redes sociales, la que va moviéndose con más agilidad hoy por hoy sería Instagram. Educalmería se ha quedado, bueno, hay muchos padres, muchos papás y muchas mamás. Twitter se ha quedado un perfil muy técnico, muy técnico. Ya diría que incluso acotado. Y Instagram es lo que, a mi juicio, va a más. Y me estoy planteando, Antonio, yo lo veo también como sugerencia, porque te lo planteas, TikTok. No he tenido tiempo, realmente no he tenido tiempo por una serie de circunstancias personales y llevo así como 4 meses diciendo voy a crear TikTok. Ahora posiblemente lo haga. ¿Por qué? Porque yo lo que veo es que las dos redes de crecimiento son TikTok e Instagram. Y mira, para este formato también de entrevistas, los Reels vía TikTok e Instagram son los que están teniendo más crecimiento. Y ahí estoy intentando yo, me pasa como a ti, completismo frente al señor que se pone enseñando músculos, haciendo un selfie con un vasito de no sé qué, de no sé dónde, en la isla de no sé dónde, en la playa de no sé cuál, ¿sabes? Y ahí estamos tú y yo como los Quijotes, como los Quijotes, estamos ahí luchando contra los molinos de viento, pero estamos. Estamos, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Pues mira, empezando ya con la entrevista, una vez que ya te has presentado, pues me gustaría, como primera pregunta, decirte o comentarte, preguntarte, ¿qué es un maestra de audición y lenguaje? Empezando por lo más básico. Mira, pues es una pregunta bastante buena, porque para por obvia que sea, lo tenga claro. Pero por obvia que sea, hay que matizarla, ¿vale? Por un lado, estará muy claro que hay una referencia normativa, ¿vale? Y por otro lado, una definición que es casi de sentido común, ¿vale? Vamos a empezar por la definición de sentido común, ¿vale? Para luego encuadrarla dentro de lo que sería un marco normativo, que le damos el perfil más concreto, ¿vale? ¿Qué es un maestro de lenguaje? Es un maestro de lenguaje, tal y como dice su propia palabra, un maestro, un docente, ¿vale? Que ya por ser maestro ya se predispone a trabajar en una serie de etapas educativas muy concretas, mayormente en primaria, pero también estamos habilitados para trabajar en secundaria, y que trabaja sobre 2 ámbitos muy concretos: la comunicación y el lenguaje, pero no desde el sentido básico o común de lenguaje como maestro o profesor de lengua y literatura, ¿no? Sino desde el perfil o desde la visión de que ayudamos al niño y la niña a superar una serie de dificultades que afectan a la comunicación y al lenguaje y que, bueno, afectan no solamente a su desarrollo cognitivo, sino también al propio acceso a la oferta educativa curricular del centro. Nosotros somos maestros especialistas en lenguaje y en comunicación que le damos un empujoncito al niño y a la niña para que pueda aprender dentro del marco escolar. Nos vamos a la norma, ¿vale? Nos vamos a la norma. Y ahora ya puntualizamos. La norma realmente, la primera que cita la especialidad como tal, la audición y lenguaje, sería el decreto 147/2002, que lo que hace es que ordena la educación especial. Entonces estamos hablando, nos estamos retrotrayendo a 2002. ¿Ves? Estamos hablando de cuando se crea la especialidad como tal. Ahí se puede, ¿vale? Tendríamos que avanzar 2003, la orden del 23 de julio de 2003, que va a conocer la organización y funcionamiento de los equipos de orientación educativa, y ya esta norma puntualiza sobre las distintas funciones que tiene el maestro de audición y lenguaje, que en castellano viene a ser lo que acabamos de decir: colaborar en la evaluación, ofrecer el aprendizaje a los niños dentro de estos ámbitos, de estos contenidos. Esos niños con una serie de dificultades concretas, una serie de patologías de orden lingüístico comunicativo que afectan a su desarrollo evolutivo, y que colabora en materia de asesoramiento y orientación a toda la comunidad educativa, ya sea un orientador o una orientadora,
ya sea un tutor, una tutora, ya sea el ciclo, el claustro o la propia asesoría de las familias. Una norma que me parece bastante interesante, que se quedó ahí en 2013 o 2014, si no recuerdo mal, serían las instrucciones provinciales de Almería. Yo digo de Almería porque, claro, uno tiene que barrer para su casa, ¿no? Y claro, pero es verdad que hay distintas instrucciones que salieron en distintas provincias, no en todas, Distintas provincias. no en todas, no en Sí. todas. Pero bueno, fue una iniciativa que determinadas provincias lo sacaron. Sus equipos técnicos pues, hicieron sus propias instrucciones pues para puntualizar un poquito más, porque realmente para hay un concretar más. pequeño vacío. Claro, hay un pequeño vacío normativo, ¿no? Cuando hablamos de PTL, y que luego lo veremos en la entrevista, y luego lo vamos a reivindicar, Antonio, lo vamos a reivindicar, que se puntualice, ¿no? Pero si en el caso de Almería, pues tendríamos, digamos, decía el encabezado tal cual, aquí voy pasando por el video en el iPad, lo tengo abajo, las orientaciones de servicio de ordenación educativa de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Almería. En ese momento era esa delegación, ahora tiene otra nomenclatura. Otra nomenclatura. Sí, porque claro, las delegaciones y las consejerías van cambiando según funciones, según contenido, ¿no? Con las que se regulan algunos aspectos de la organización y funcionamiento de los maestros y las maestras especializados en adopción del lenguaje con destino a los centros educativos públicos para nuestra provincia almeriense para el curso 2013-2014. Esas se quedaron ahí. Y ha sido la referencia durante estos 10 últimos años en la provincia de Almería se instruccionó. Yo también estuve varios años trabajando en Jaén, y en Jaén también sacaron la suya. Efectivamente, eso te iba a decir. Por la misma época, por una época claro, más o menos parecida. Yo trabajé en Jaén, estuve 4 años trabajando en Jaén, y recuerdo que fue desde el 2009 hasta el 2013, y por esos tiempos estaban ya también sacando una instrucción. Estaban esta. Sí, porque salieron yo con su decisión de acuerdo de determinados equipos técnicos, pero realmente esto emana del equipo técnico. El equipo técnico es un equipo, una especie como de OE, por así decirlo, que existe dentro de los servicios de ordenación educativa, dentro de cada delegación territorial de educación en cada provincia, ¿vale? Y son pequeños, entre comillas, EOE, una serie de personas especialistas por ramas, ¿vale? Y en este caso hay una especialista, una asesoría especializada en necesidades educativas especiales, ¿vale? Y eso, bueno, en ese momento pues, lo impulsó. En este caso, en Almería, yo creo que estaba trabajando Peter Ruiz. Y aunque luego se han actualizado, porque luego estas instrucciones, por ejemplo, en el caso de Almería, pues se han actualizado, han tenido pequeñas actualizaciones, pequeñas puntualizaciones en cuanto a anexos y tal. Bueno, vamos a retomar otra vez esa definición de ahí. ¿Y qué es lo que nos dice esta instrucción? Nos dice, bueno, el maestra de adopción del lenguaje es el profesional especializado para la atención de alumnado con necesidades educativas especiales en el ámbito del lenguaje y la comunicación. Esa es la definición exacta. Y a partir de aquí, pues tenemos una serie de funciones. La atención directa al alumnado con necesidades educativas especiales que afectan a la comunicación y el lenguaje. La colaboración con la orientación de referencia en cuanto al desarrollo de la evaluación y diagnóstico de las necesidades educativas especiales dentro del ámbito del lenguaje y la comunicación. Colaboración con el tutora en cuanto a la implementación de medidas educativas, valoración, seguimiento, siempre dentro del ámbito del lenguaje y la comunicación. Elaboración de material didáctico, como me ha pedido el tutora unas orientaciones para trabajar pues la didáctica múltiple, tales posiciones, o porque tiene estas dificultades, la prosodia del lenguaje, porque tiene una serie de bloqueos tónicos, clónicos, tal, y oye, ¿cómo puedo hacer para trabajar la coordinación fonorrespiratoria? Pues mira, tenía una serie de materiales y tal. Esa es otra de las funciones, ¿vale? Colaboración en la programación y desarrollo de actividades para la prevención y tratamiento de dificultades, siempre dentro del área de la comunicación y del lenguaje, y participación en la cotutoría de alumnado con necesidades educativas especiales, porque el maestro de AL, cuando estás nombrado en el centro, eres cotutor. Le pasa lo mismo al PT. Cuando estás nombrado en el EOE, no. Ojo, la función de cotutoría como tal se pierde. No eres cotutor. No se te reconoce. Pero cuando estás en el centro, ya sea de infantil, de primaria o de secundaria, ¿vale? Porque cuando estás trabajando en cualquiera de las 3 etapas, incluso en las 3 al mismo tiempo, como en mi caso tengo haciendo un centro que es un semivé, entonces ya tengo infantil, primaria y secundaria. Eres cotutor. Y básicamente esa sería la definición, tanto de un sentido sencillo como en un sentido
bueno, normativo de qué entendemos por un maestro de uso y lenguaje. Claro. ¿Y qué diferencia hay entre un maestro de audición y lenguaje y un logopeda? Para dejar pregunta, claro, Antonio, cuál es un profesional de una rama y cuál es el otro profesional de la otra rama. Esa pregunta, Antonio, te la celebro. Es una pregunta bastante inteligente y además es interesante, porque a veces sabes que estas definiciones se diluyen, se van para allá, generan confusiones, vamos a puntualizarlo. El principal foco que tenemos que tener de referencia ahora es el discernir entre AED, la introducción del lenguaje, en adelante ya en el resto de entrevistas voy a decir AED, ¿vale? Para ir más rápido, entre un AED y un logopeda, es el contexto y contenido, pero sobre todo el contexto. Cuando Eusebio, Antonio, Menganito o Menganita está trabajando de AED en el centro, es un maestro, ¿vale? Un maestro que está trabajando en un centro educativo sostenido con fondos públicos por parte de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, ¿vale? Y nos regimos por un contexto normativo, por un contexto curricular y por un escenario, bueno, bien enmarcado. Seguimos trabajando, porque también tanto uno como otro trabajan en necesidades educativas especiales que tienen en torno al lenguaje y la comunicación, pero el hecho de que el maestro tiene el contexto educativo hace que tome de referencia una serie de contenidos de base curricular. Bueno, Antonio Pelito, que está trabajando con un perfil de alumnado de primaria. Pues ya de entrada, la referencia curricular va a ser el decreto 101/2023, que, bueno, regula a conocer la oferta educativa a nivel curricular para esta etapa de primaria. Y este currículum te define cuáles son los objetivos, cuáles son los contenidos, cuáles son los criterios de evaluación, los procedimientos de evaluación, técnicas de trabajo, la propia atención de la universidad, competencias, las famosas competencias, pues nosotros trabajamos competencias lingüísticas dentro del ámbito educativo. Y entonces estamos trabajando, ayudando, impulsando la superación de una serie de dificultades dentro del ámbito del lenguaje y la comunicación, de alumnos que tienen una serie de dificultades porque son alumnos que nos vienen derivados porque han tenido una evaluación psicopedagógica y porque tienen un dictamen de escolarización siguiendo la normativa correspondiente y son derivados para que sean trabajados con nosotros, pero dentro de esos ámbitos con una base curricular. Esa base curricular que viene ya defendida por la propia Ley Orgánica de Educación, su texto consolidado, a través de una concreción curricular, de modo que ha pasado por una serie de filtros. Un real decreto curricular, un decreto curricular y una concreción a nivel de centro a través de un proyecto educativo con unas programaciones curriculares que, bueno, son la identidad del centro. ¿Vale? Ese es nuestro ámbito de trabajo. El logopeda. Ya nos vamos a otro ámbito, a otro escenario. No es educativo, ¿vale? Es clínico. Y está en otro escenario que es en torno a la salud, un escenario clínico propiamente dicho. El logopeda va a trabajar con un perfil de alumnado, con una serie de patologías que evidentemente van a afectar al lenguaje y la comunicación, pero desde un itinerario y un aspecto clínico, que no pasa por una evaluación psicopedagógica, no pasa por un dictamen de comunicación, no pasa. Ese contexto lo dejamos, vamos al ámbito sanitario. Y va a trabajar con una serie de patologías, no desde la perspectiva del acceso al currículum, sino del desarrollo del lenguaje y la comunicación, pero desde un punto de vista clínico. Un niño que, por ejemplo, pues ha sido operado, tiene una cirugía y tiene afectadas sus cuerdas vocales y tal. ¿Entiendes, no? Una grasectomía, siempre de una patología de un orden clínico. Nosotros siempre nos movemos de un orden educativo y, evidentemente, somos maestros. Nos paga la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, el programa educativo, y nos ceñimos una norma. No vamos aquí en plan cálculo por el camino que quiere, sino que lo hacemos a un programa específico que se contextualiza en una dificultad, pero se contextualiza también en una base curricular. Yo no digo lo que me salga a mí del pandero, sino que digo lo que la norma dice. Y a partir de aquí, pues yo voy a trabajar este campo semántico, el otro,
una referencia curricular, de acuerdo a una adaptación curricular, si la hay, si no lo hubiese, de acuerdo a una programación de aula, pero en base a un currículum. No digo lo que me salga a mí de por ahí, sino que digo o tomo de referencia lo que la norma dice. Uh-huh. Y bueno, y ahora vamos a hablar un poco pues de cuáles son las características que puede tener una L y bajo qué parámetros nos movemos en la normativa. Las instrucciones, bueno, por ejemplo, en Almería. En Almería, realmente la referencia efectivamente serían las instrucciones. ¿Qué es lo que nos dicen las instrucciones? Por un lado, nos acotan, vuelvo a repetir, las instrucciones porque además son de fácil acceso. Estas instrucciones con que tú te metas en Google y pongas instrucciones de un lenguaje tipo técnico provincia de Almería, te van a aparecer. Y si lo haces en Jaén, te parecen igual. Además, siendo equipos en distintas provincias que suelen tener sus propios blogs, sus propias páginas, que son realmente de fácil contenido. Y el que no las tenga, pues basta con encontrar en contacto con una delegación provincial de educación y pues, mira, pues, quiero hablar con el equipo técnico, que me asesore, que me oriente, que me la facilite, y te la van a facilitar. ¿Vale? Incluso es probable que estén colgadas en páginas de estas oficiales tipo ALIDE, que condensan normativas. En el caso de Almería, pues tenemos las orientaciones del Servicio de Ordenación Educativa, ¿vale? De esa provincia, que, bueno, pues dan a conocer las características de funcionamiento de los maestros de AL, pues, para el curso 13-14, que luego ya se han prorrogado el resto de años. Interesante de estas instrucciones, ya no solamente por el tema de la definición. Bueno, sí. Un maestro de AL al final, si no saca del decreto 147, te lo sacan de la orden que regula la OE, si no, casi de sentido común. Aunque habría que profundizar a nivel normativo, sobre todo, pasa también con la normativa de hoy. Son normativas ya que tienen 25 años. Y es que la sociedad ha cambiado bastante en estos últimos 25 años. Bueno, habría que puntualizar más. Pero bueno, más allá de las funciones interesantes de estas instrucciones, es que establecen el marco de intervención. Y son muy interesantes porque, por ejemplo, en el caso de Almería, cuando tenés una serie de anexos, ya te establecían un orden de prioridad de la atención a alumnos y alumnas, porque te encuentras en un escenario en el que, amigo, no sabes, en el que te puede llegar con un tsunami, niños de aquí, niños de allá, mandando por el pasillo, mi niño tiene problemas, niño tal, no sé qué. Entonces, en ese momento existe la necesidad de establecer un orden de prioridades. No se puede atender todo porque no nos podemos dividir, no somos omnipresentes como Dios, no tenemos la capacidad de abarcarlo todo, ¿no? Y entonces, bueno, fueron interesantes estas instrucciones porque acotaban, hablaban, reconocían la posibilidad de que fuésemos itinerantes. Luego la norma, el propio decreto de ordenación y funcionamiento del 328/2010 o el 327 para secundaria /2010, ya a través de las órdenes que lo desarrollan, sobre todo a través de las órdenes que las desarrollan, ya introducen el concepto de maestro de comparte centro, maestro itinerante. Pero bueno, lo interesante es que en estas instrucciones pues se nos ponía cara. Si tú eres maestro de L, pero vas a ser itinerante, ya se nos pone, ya son concretas, son nociones de lenguaje. Y sobre todo, a mí me gustó mucho estas instrucciones porque establecían un orden de prioridades, ¿vale? En el caso de Almería, pues hasta esa fecha, pues aprendíamos todo, ¿no? Es decir, eso era no había colador, o sea, entraban todos los niños con dificultades sin ellas. Todo niño que tuviese cojease un poco en el lenguaje de la comunicación, el maestro de aire. Claro. Lo bueno sí había que priorizar. Claro. Había que priorizar. Porque evidentemente hay una serie de niños con una serie de patologías, ¿sabes? Que demandan tiempo y niños con una serie de patologías que igual no son patologías como tal, sino que son dificultades puntuales que pueden ser atendidas a pie de aula. En ese sentido, vinieron muy bien porque para ese tsunami habría que profundizar. Porque fíjate, de 2013 a ahora, pues ha cambiado mucho. Ya han cambiado el perfil de alumnado. Yo recuerdo, Antonio, cuando empecé a trabajar, que luego lo veremos, yo tenía muchas niñas con síndrome de grado. Es que era raro el colegio no tuviese varios nenes con síndrome de Down, con 3-4 niños con síndrome de Down. Sí. Yo llevo años sin trabajar con niños sin síndrome de Down. Han cambiado mucho el perfil. Y en aquellos entonces, el término hotel lo veía desde la teoría.
no lo tenía en la práctica, hace 20 años no lo tenía. Igual, de manera encubierta, pues estabas trabajando con un tal sin saberlo. Pero y ahora, sin embargo, aparecen muchos niños pues, con este tipo de dificultad. Efectivamente. Aparecen muchísimo. Parece... Autistas, pues había un niño autista en el colegio y en el otro no había nadie. Y lo mismo tenían. Mira, yo me acuerdo, hablando tema de oposiciones, yo pasé mal con las oposiciones, una época dura. Aconsejo la integridad, la integridad, perdón, la integridad. Yo fui interino 4 años y aprendí mucho en esa época de interino. Pero recuerdo que haciendo las oposiciones me decían, hay que analizar el listado de niños, un niño autista, un niño síndrome de Down, tal, y yo recuerdo eso como el autista eran situaciones excepcionales. Y ahora, sin embargo, hay muchos niños con perfiles de alteraciones de la comunicación y muy diversos. Ha cambiado mucho. Y posiblemente por estas instrucciones pues habría que actualizarlas en cuanto a prioridades, en cuanto a censos, en cuanto que lo veremos más adelante. Yo aconsejo a los, sobre todo a los maestros y maestras de los lenguajes jóvenes que se meten en esta profesión, que se meten en este mundo, bueno, pues que se metan en Google y que la busquen las instrucciones de su provincia educativa, porque arroja luz. Sí, porque incluso hay determinados perfiles que están aumentando. Por ejemplo, los niños con un trastorno del espectro autista llevan un tiempo que vamos, están aumentando en esos casos. Y muchas veces no sabe el por qué. Aumenta los diagnósticos. Sí, luego ya lo comentamos cuando si ya tenemos oportunidad en la entrevista de hablar de cómo ha cambiado la comisión. Donde antes habían 4 casos, ahora salen 40. Sí, es cierto. Y además, graves. Y con afectaciones del lenguaje y la comunicación bastante notables. Y donde antes pues tenía 10 casos, bueno, eran retos, y luego tenía pues un grupo de niños, de 10, 15 niños, pues, con unos perfiles que eran, por así decirlo, más sencillos a la hora de trabajarlos. Pues ahora hay muchos niños y muchos retos, unas dificultades muy notables. Yo no sé exactamente, ojalá, y tú que te mueves por muchos entornos y me tratas con muchos especialistas, alguien nos arroje un poco de luz de qué es lo que está pasando. No sé si es la natalidad, la evolución demográfica, no sé, quizás antes se pillaba más temprano, ahora se pillaba de manera más tardía, hay una serie de dificultades de orden social, abuso de móviles, mezclado con otras cosas, no lo sé, pero hay muchas necesidades, muchas. La verdad es que sí. Y congénitas, no adquiridas, congénitas graves y notables. Pues mira, te iba a preguntar ahora que, bueno, retrotrayéndonos un poco en el tiempo, ¿cómo eran las aulas de educación especial cuando éramos estudiantes? Yo también me incluyo, porque también fui estudiante y bueno, pues que nos contaras tu... Mira, me voy a acercar de cámara, ¿vale? Ahí vamos, de frente, pues para que se me vea. Así, con una labio leporino, con una fisura palatina, ¿vale? Una fisura que va de aquí hasta el entorno más amplio. De hecho, me quedó una cirugía, la última cirugía la tuve en primero de voz, y dije, ¿hasta qué hemos llegado? Pero me quedaba otra cirugía más, que era de reconstrucción del más amplio, y dije, ¿hasta qué hemos llegado? Señores, ha acabado. Y bueno, y aparato en la boca, ortodoncia, pues la llevé funda desde que nací prácticamente, bueno, desde Calicino, pero con 4 o 5 años sí, hasta los 21 años. O sea, toda la vida. De hecho, yo tengo la boca muy afectada, tengo una higiene súper precisa a nivel de encía y tal, pues porque tengo una boca muy delicada. He tenido la suerte de vivir, y digo la suerte, la palabra, me ha gustado, me ha salido de manera natural, pero tuve la suerte de tener una maestra de lenguaje, Fernanda se llama, ya está más que jubilada. De hecho, yo tengo la plaza de ella. Fíjate las cosas de la vida, las cosas de la vida, Bueno, pues Fernanda, que era mi maestra,
recuerdo yo perfectamente, estaba yo en el CEIP, Yerno Galván de Legido. Sé por varios colegios, pues mi madre era maestra y ella se cambiaba y yo me cambiaba con ella. Pero estuve varios años en el Yerno Galván y recuerdo de estar en el Yerno Galván y era una maestra, había educación especial. Pero no existe la figura de la ELI y el PT. Y yo recuerdo, pues, era una figura de aula, porque yo creo que había menos necesidad de esta aula, o se identificaban, que lo era menor que ahora, también puede ser. Sí. Y recuerdo de aulas con las que recuerdo que había un chiquito autista, y recuerdo pues hacer tareas de audición y lenguaje, la vibrancia múltiple, la simple, inversa. Y yo recuerdo, a mí, las vibrancias me costaron mucho trabajo, muchísimo trabajo. Y recuerdo estar haciendo, pues, pilotos, delante del espejo, haciendo moldeado, ¿no? Y modelamiento delante del espejo, pero con más niños con necesidades. Luego ya a partir del 96 aproximadamente fue cuando la especialidad pues, surgió a él, surgió PT. Exacto, sí. Y fue un avance, yo creo que fue un avance bastante brutal. No venía realmente, eso fue, la LOCSE dio un impulso bastante importante a la orientación y a las necesidades educativas especiales. Pero la LOCSE realmente en los 90 fue la primera norma que dirigía de manera directa, fíjate, de manera muy tardía, del informe Warnock, del 78, ¿no? Pero bueno, ahí decía el NEA en España siempre una década por detrás, pero bueno, tal. Y la LOCSE tenía laguna, lo que hizo que la LOPEX en el 95 profundizase. La LOCSE luego lo que hizo fue que ordenó el sistema educativo y puso en valor determinadas características de calidad del sistema educativo. ¿Vale? Una de ellas, la atención a la diversidad. Pero la LOPEX en el 95 lo que hizo fue que profundizó. Por esa base profundizó. Ya te digo, no sé, dio pie a que en el caso del 96, pues se pudiese partir de esa especialidad. Tenemos que recordar que en el caso de Andalucía, al ser una comunidad histórica, la autonomía tiene unas competencias cedidas en materia educativa, ¿vale? España tiene esa peculiaridad, ¿no? Somos un país descentralizado, ¿vale? Porque la Constitución, artículo 148, 149, asume que las comunidades autónomas tienen unas funciones y que el Estado tiene otras funciones, ¿vale? Y en el caso de Andalucía, pues se pudo regular esa normativa en esos tiempos. Entonces tenemos en el 95 sale normativa específica de OE, en el 2003 se puntualiza, en el 96 se crean las especialidades de AEL y DPT, surgen las primeras oposiciones de AEL y DPT más o menos por inicio del 2000. Te comentaba yo que cuando en el 2001, en las oposiciones que había en el 2001, la gente probando un ejercicio, el primer ejercicio, y ya está, entraban a trabajar 2 meses después. No había especialistas de AEL, no había. Y esa fue, yo creo, la época dulce de la especialidad, se vivió en el 2000. Estaba en su apogeo, estaba recreada, tenía un estatus, el cupo de alumnos no era tan alto como ahora y el número de profesionales se creaban por 2 posiciones con bastantes plazas. Pero en 2 posiciones con una relación muy buena. O quizás no había tantas plazas, pero no había tantos profesionales, o no había tantos aspirantes. Entonces eran unas posiciones bastante interesantes, ¿no? Por audición y lenguaje. Y fue la época dulce, a mi juicio, no sé cómo lo verás tú. El 2000, la época dulce de la especialidad. Sí. Y luego ya de ahí empezó a crecer, fíjate que entre 2010 y 2020 ya empezaron a implementar instrucciones para acotar funciones y tal, porque ya se iba para arriba el tema. Pero en la década del 2000, la época dulce de la especialidad. La verdad que sí. En mi caso, yo cuando oposité, yo empecé a opositar en el 2003, las aprobé en 2009 y la verdad es que fueron muy buenas oposiciones, pero luego ya a partir del 2011 pues ya fue bajando. Fue bajando, ¿verdad? Ya fue bajando. Sí. 2003, yo me acuerdo en 2003 que me examiné, hice la posición en Almería y me examiné en Málaga. No me acuerdo, una experiencia en Málaga me examiné, nos juntaron gente de Almería y de Jaén, nos examinamos todos en Málaga. Se aprobé sin plaza, pero bueno, dejé la concertada, que fue una experiencia muy bonita, yo estuve la concertada, estuve muy bien por primaria,
y me fui por la L. Y fíjate, yo recuerdo mi primer colegio de producción de lenguaje, Antonio, fue 23 de septiembre, ya me acuerdo, 23 de septiembre fue cuando me llamaban. Que te llamaban, no es como ahora en Cipri, aquí, que te llamaban, te decían, mañana ya que estás en Sevilla. Y yo, Almería, en Sevilla, punto y pelota, ¿sabes? Y te llamaban a las 3 de la tarde. Ahí se ha avanzado bastante. Bueno, pues tuve, yo me acuerdo, el primer destino fue en la escuela de infantil Argote de Molina, se llamaba Argote de Molina. Está en el barrio de la Macarena. La ha llovido, ¿eh? Han pasado 20 años. Estoy hablando de que ya, hoy por hoy, pues yo creo que salvo la monitora y la PT, no sé hasta qué punto rayé, esto, pues todo el mundo jubilado. 20 años, 20 años. Y recuerdo que era una experiencia maravillosa, Antonio. Me encantó. Me encantó. O sea, yo disfruté como un enano. Era un centro infantil y tenía una aula específica, ¿vale? Y era un centro infantil de 3 niños. Era una aula específica. En el aula específica habían 3-4 niños síndrome de Down. Había una alumna con parálisis cerebral. Y luego, si no recuerdo mal, alguna discapacidad mental, ¿vale? Porque era un centro que también acogía niños de un barrio desfavorecido socialmente, que era el Bacie, que estaba en el norte de Sevilla, y no tiene nada. Fíjate el escenario, no tiene nada. Un centro de educación infantil, de 3 líneas, y además era súper acogedor, Antonio, porque me encantaba, porque tenía... Yo ya me acuerdo, es que ya, mira, me estás sirviendo para retrotraerme. Yo me acuerdo que entraba al cole, y conforme entraba, te metía a mano derecha, y accedía al aula de educación especial, que era súper grande. Era acogedora, porque no era amplia, sino que era alargada y tenía una parte de sala para una serie de actividades, otra parte de sala para otras actividades. Y de manera alineada, a continuación entraba el aula de aire. Con lo cual, es que trabajábamos codo con codo. Yo recuerdo que estás con las niñas de infantil, pues codo con codo, con tío, con Reyes. Una experiencia me encantó. Entonces, Antonio, en esa época, ya te digo, yo recuerdo, fue el comienzo y me impactó porque saltaba de primaria a L y era súper ilusionante porque era un concepto, era súper... Yo, si tuviera un calificativo, acogedor. La tercera de lenguaje era acogedora. Era familiar. Luego tuve otra etapa bastante amplia, bastante larga, fue en Jaén. Ahí estuve trabajando y también lo recuerdo con muchos estudiantes. De hecho, la plaza la saqué en Jaén. Y la plaza y mi mujer, porque ahí conocí a mi mujer en una sustitución y luego me quedé en Jaén un chorro de años. Me encantó, mi Jaén me encantó. Jaén, por ejemplo, tenía una peculiaridad y ahí sí la vi. Eso la gente joven que empieza a trabajar en la festividad lo va a notar, el tema de itinerar. La itinerancia de Jaén eran bestiales de a las dimensiones, a las longitudes, ¿no? Que lo mismo iba a hacer un recorrido de una hora para un niño. Entonces, el concepto de sectorización y acercar el recurso a donde existe la necesidad. Ese era el criterio que existía en ese momento. Y en la actualidad, que trabajo en el proyecto almeriense, la traducción de lenguaje, pues el escenario que me encuentro, las distancias son menores, pero no son menores porque en un contexto en el que hay mucha población concentrada en una misma geografía, ¿no? Pero que seguramente el Pirineo seguirá iterando de manera bastante notable. Pero en el caso de la situación actual, digamos, las características, si tuviese un trazado titular es, pues, quizás sobrecarga de las tareas especiales, sobrecarga de trabajo, ¿vale? Hemos evolucionado de una especialidad en la que era más acogedora, porque había un cupo de niños bastante más acotado, con una serie de necesidades, con una idiosincrasia que ha cambiado, la idiosincrasia del perfil del alumnado ha cambiado de manera notable, bueno, pues ha ido evolucionando a un perfil de AL, pues con una tasa de alumnado muy grande, con unas prestaciones muy notables, y en un contexto pues muy exigente, muy complejo, que luego lo veremos en la entrevista, con una serie de demandas que tenemos los maestros de AL, pues que hace 20 años no existían. No existían. Ahora te quiero preguntar, ¿cómo eran las aulas de audición y lenguaje
Y en sí la especialidad cuando arrancamos en esta profesión, sobre todo en tu caso en el año 2004, 2005, que fue cuando Sí, además, arrancaste. claro, es que estábamos hablando de la época, que era la época candente, ¿sí? Porque se crea la especialidad de uso de lenguaje, pero hay un compás de 2, 3, 4 años en el que está todo ahí muy etéreo, no sé cómo se dice la especialidad. Y estamos hablando en el 3, 4, pues yo lo conocía porque había sido alumno, ¿sabes? Y me pasa a mí como te pasa a ti, somos hijos de maestros, con lo cual tenemos ahí una cercanía, ¿no? Somos privilegiados en ese sentido, ¿no? O no, según se vea, o no, según se vea, ¿no? Pero hemos mamado ese mundo, ¿no? Y en el caso mío, como alumno de AER, ¿vale? Con la física palatina. Pues cuando la época dulce del lenguaje, que la tengo claro que es la década del 2000, ¿vale? En el periodo ese que va de 2003, 2004, quizás sea el momento de su máximo apogeo. Es decir, no hay esa sobrecarga de alumnado, entre otras cosas porque los mecanismos de detección de necesidades especiales son más deficitarios, es decir, niños con problemas, pero que había. Pero igual no sé qué, no sé, el trato educativo no era tan específico como el que existe ahora, no existía esa sensibilidad, que también ahora existe una sensibilidad que, bueno, pues te permite detectar una dificultad en un 0,2, ¿vale? Entre que el perfil de alumnado era más agotado, eh, tenía un espectro de alumnos menores, la especialidad estaba brillando en su máximo apogeo, muy bien vista, y luego pues trabajaba en un núcleo muy concreto, pues una época maravillosa, maravillosa, maravillosa. De ahí hemos ido progresivamente pues, a diluirlo, ¿no? Hemos ido diluyendo del sistema educativo, en el que pues hemos pasado de tener un alumno que lo veía antes 3, 4 sesiones a la semana, pues a verlo una sesión compartida y claro, pues eso repercute en la calidad de tu propio proceso de aprendizaje, repercute en la evolución del niño, repercute en la visión que tiene al final el docente, tu docente compañero. Y dice, pues este niño no está evolucionando, claro, yo no me lo he visto 7 veces en un trimestre, 8 veces, 10 veces. Y realmente, si lo piensas bien, cuando tú pones el número de sesiones sobre la mesa, pues el número está ahí. Y no se hace milagros. Los milagros lo dejamos para vivir. Pero en la realidad no se hace milagros. Es que tú tienes un niño con una dificultad tan notable, tienes un niño que tiene una alteración de la comunicación, ¿qué tal? Si es que un trimestre viendo 8 veces, realmente tu éxito ha sido llegar a implementar una dinámica de trabajo, pero no tienes digamos, no cubre un objetivo educativo como tal porque es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, hemos ido evolucionando en esa trayectoria, ¿no? Es decir, un grupo de alumnos muy concretos, muy bien vistos, con una serie de facilidades para hacer ese trabajo, que hoy por hoy, pues, no las tienes. Tienes que ser muy habilidoso. No pasaría airoso, ¿no? Es decir, pues hacer combinaciones de grupo alumnos. Yo me acuerdo cuando yo empecé con un niño que eran sesiones individualizadas, pero totalmente individualizadas. Es decir, y según el perfil, nos miramos una sesión de tantos minutos, de tal, para trabajar de manera concreta, esto, tal. Eso ahora es impensable, ¿no? Estamos trabajando pues con parejas, con tríos y haciendo combinaciones porque son muchos los números los que hay. Por lo menos lo que yo me encuentro dentro de mi Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ha habido algo positivo. Sí. Y ha habido algo positivo. Y es que existen mecanismos para identificar necesidades que igual antes no lo habían. Existe sensibilidad que igual antes no la había. Antes lo mismos niños con problemas, se miraba en la clase y a buscarse la vida. No había ningún problema. Y ahora dicen, no, mira, pues mira, este niño le pasa algo, vamos a buscar esto, vamos a buscar lo otro. Tal. El problema es que, bueno, pues igual hay que poner énfasis en la dotación de recursos. Yo recuerdo cuando yo empecé que es que apenas había información también. Es que no sabía muchas veces dónde acudir, sobre todo porque no sabías cómo formarte, no sabías de dónde sacar información para trabajar con ese alumnado. Y yo, por ejemplo, tenía un compañero de Leoe que bueno, pues era al que acudía muchas veces y bueno, era el que me decía, toma, exactamente, te dejo este material. La L de Leoe evaluaba y orientaba. Fíjate, yo recuerdo la figura de la L de Leoe, de aquella entonces,
Porque recuerdo cuando estaba en Sevilla, el de era tanto el EOE de Sevilla como el EOE de. Se me ha ido el nombre. Bueno, otro EOE. No sé dónde tenía la sede, pero tenía la L y orientaba. Entonces evaluaba, orientaba, de un seguimiento. Ya la figura de la L del EOE es intervención pura y dura. Porque hay tantas necesidades que al final la diferencia que hay entre una L de EOE y una L que está nombrada en un centro educativo, pues no sabrá decirte, que uno es consultorio y el otro no, pero que uno está nombrado de EOE y el otro no. No sé, porque hacer sus prácticos exactamente lo mismo. Claro, efectivamente. Y bueno, tenía otro compañero de audición y lenguaje, y era el que a mí me pasaba todos los materiales y me decía, porque claro, cuando comienza... Bueno, eso no ha cambiado, ¿eh? Eso no ha cambiado. O sea, en la L, cuando empezamos en la L 20 y tantos años después, nos tenemos que buscar la vida buscando materiales de aquí y de allá. Eso no ha cambiado en absoluto. Mira, Antonio, tengo yo material, tenía yo un ordenador, lo tengo aquí estoy ahora en Jaén, lo tengo aquí el ordenador mío de antaño, no lo he tirado, no sé por qué, porque por cariño, ¿sabes? Pero por cariño. Y tenía que ir ahí material, pero tengo todavía, eso ya lo tengo en Drive por ahí, que ya ni lo toco ni nada. Pues claro, pues a ti te pasa algo, todo escaneado, los dos escaneados, y de aquí, más de allá, pero tenemos que buscarlo en la vida. En la vida. Y ya en aquel entonces, yo recuerdo ir con mi ordenador mío, ahora sí tengo un ordenador de la Junta de Andalucía, pero en ese momento era el ordenador mío, pues lo sacaba, porque era imposible, iba con mi mochilita y mi ordenador detrás, que sigo yendo igual, obviamente, sigo yendo exactamente igual, porque es imposible llevarlo todo, y todo escaneado, porque tenías que buscarte la vida. Eso no ha cambiado en 20 años, y bueno, igual, y yo... el material es tuyo. Y yo, comentándoselo con Eugenia Romero, ¿quién no ha vivido de esa Eugenia Romero, de esos canales de YouTube? También estaba Eugenia Romero, y Eugenia Romero hasta después. Había una página que era un maestro de uso de lenguaje de Jaén, pero de Jaén, de Linares, no recuerdo mal, ya tengo esa afirmación, pues ya estamos más que cuidado, que era Logopeda sin recursos. Logopeda sin recursos, cuando lo llevaba a la página. Esa no lo llegué yo. Insistiendo. Eso ya que esta es de más para atrás. Y entonces yo recuerdo, pues, de aquí de allá, sacando recursos de aquí, porque Eugenia de máquinas de la década de 2010 para adelante, ¿verdad? 2010 para adelante yo creo que hará unos 10, 12 años empezaría yo a ver algunos vídeos suyos en YouTube. Sí, y efectivamente. Son muy cañeros en el norte. El tema este de Arasaki y tal, esto del País Vasco y tal. Por aquello entonces ya tenía mucho material. Y te diría, de Andújar, ¿no? La educación de Andújar, eso también, yo me acuerdo verlo en blog, empezaron por un blog, ¿no? Por eso, estando yo en Jaén trabajando, o sea, hace 10 años, 12 años, 13 años, y ahí tenías que buscarte la vida sacando de aquí y de allá. Yo paso igual que yo. Sí. Es que era así. Sí. Y seguiremos así. ¿Sabes? Porque, yo lo que veo ahora es que hay mucha información. Yo veo que hay mucha información y tienes que ser muy selectivo con la información que tienes. Antes no había. Es que vivimos la sociedad de la información. Y lo poco que tenías, pues tenías que aprovecharlo. Que acuérdate, había entonces los que llegabas a todo un centro, eso la gente ahora no lo sabe. Ahora, mira, eso fue un avance bastante bueno, ¿no? El hecho de que tú hagas tus programas específicos y tus informes finales y se queden grabados en Seneca. Pero tú te acuerdas de aquella entonces, que llegabas a un centro y no había nada. No había ni papeles. Bueno, ¿dónde? No es. Pero ¿dónde? Que yo vengo a hacer una sustitución, o yo nunca llegué a hacer sustituciones en sí como enfermedad, pero todo lo que yo trabajé en interior fueron vacantes. Tuve esa suerte. Pero yo recuerdo de coger vacantes. Mira, tuve la más tardía 29 de septiembre. No, la más tardía fue un 28 de septiembre, vacante, en el Levante de Almería. Oye, una experiencia maravillosa. Trabajaba yo en Palomares y con una zona bestial. Luego se sujetó como puesto específico, ya no me quedaría. Y luego recuerdo también como ¿cómo era la pregunta? Exactamente, me he perdido. Estábamos hablando de cómo ha cambiado, de cómo ha cambiado
desde hace 20 años cómo era cuando nosotros Sí, lo de empezamos. la búsqueda de los recursos. Exactamente, los recursos. Es decir, Sí. antes Bueno, había. pues recuerdo, sí, bueno, pues recuerdo que eso, que estaba diciendo, yo tuve la suerte de trabajar siempre por vacante, ¿no? O sea, que no he llegado a sustituir, ¿vale? Pero la vacante más tardía me la dieron un 28 de septiembre, que fue vacante, las que se utilizaban, se creaban de manera tardía, se creaban, y, y fue un 28 de septiembre. Otra fue un 23 de septiembre. A partir de ahí todas fueron de nombramiento en verano, ¿vale? Pero yo recuerdo llegar al centro y no ver nada. Ya, bueno, no Nada, había nada. realmente, decir yo, tal, es que eso la gente de ahora no lo vive, pero llegar al punto de decir, pero bueno, no se sabe aquí ni el censo que hay. Y Claro. es que llegaban los maestros de lenguaje y metían sus papeles aquí debajo de los buses, los llevaban, Sí. iban con ellos, los papeles, no se quedaban. Efectivamente. Ahí, Un segundo, Antonio, espérate, me voy a quitar los auriculares porque me he quedado sin, me voy a poner desde el móvil, ¿vale? Un segundo, me he quedado sin batería. ¿Se me escucha? sí, perfectamente. ¿Tiene agua? ¿Se me escucha ahora? Perfectamente. Pues yo Sí. te escucho muy bajito. Un segundo. Eso sí, un poquito bajo. Tú sí me escuchas y yo te escucho, Sí, yo te escucho prácticamente. perfectamente. ¿Ahora? ¿Habla, Antonio? Sí. Perfecto. Ahora. Ya está. Bueno, pues yo recuerdo que los maestros de ahí, algunos se llevaban sus materiales, sus apuntes, sus informes, se lo iban con ellos, ¿sabes lo que quedaba en el colegio? Sí, la maletilla sí, con todo, iban itinerando y lo llevaban todo. Tipo Gollum, iban tipo, los maestros de él, tipo Gollum, con sus materiales que se lo llevaban, con sus informes que se lo llevaban, y tú llegabas a sustituir y decías, pero si el año pasado estaba trabajando fulanito, fulanita, y aquí no hay, era una vacía, y no había ni informe, no tenía ni siquiera una referencia para decir que se ha trabajado con este niño. De ahí se ha conocido que ahora por lo menos te metes en Seneca y hay un informe, hay un informe estadístico, se avanza bastante, pero bueno, es una época peculiar, se trabaja también bien, ¿eh? Sí. La verdad es que sí, es que ha cambiado. En ese aspecto hemos cambiado bastante, porque antes lo que éramos deficitarios era en información y también y ahora hay sobre información. En recursos. También teníamos ese déficit que yo lo que en ese momento vi fue compañerismo, porque tú tenías tu compañero, cuando yo trabajaba, tu compañero en el pueblo, que era maestro de audición y lenguaje, y cuando yo empecé, yo aprobé directamente sin tener interinidad. Imagínate, empecé muy perdido, muy verde, ¿no? La interinidad te servía para buscarte la vida, ¿eh? Sí. La interinidad es que te llamaban, tío, entonces que te llevaban, así tampoco la gente lo sabe, ¿no? Es que te llamaban, yo te llamaba, acuerdo, cuando me llamaron la primera vez, me llamaron a las 3 de la tarde, un teléfono largo, de esos eternos, que lo coge a las 3 de la tarde y dice, mañana tienes que estar en delegación. Yo pienso en el mí, y digo, pues será la delegación de Almería, ¿no? No, tienes que estar mañana a las 9 de la mañana en delegación. Y digo, pues bueno, pues yo estoy mañana a las 9 de la mañana. Digo, ¿pero qué es en Almería? Y dice, no, en Sevilla. En Sevilla. Te llaman a las 3 de la tarde para que estés a las 9 de la mañana en Sevilla. Claro, ahí te buscan la vida y claro, te espabilas como los pajaritos que saltan en los acantilados, estos que están en los nidos y saltan a volar. O vuelas o te estampas, ¿sabes? Pues claro, ahí te espabilabas, pues vamos que te espabilabas. Sí. Pues, es que era así. Y además yo recuerdo amigos de llamarlos así y decir, está un día o dos de decir, tiro la toalla, me voy, que dejo la docencia. Claro, ahora ya se avanza mucho. Entonces tú imagínate el estrés que tenían aquel entonces, que te llamaban de un día para otro, que te incorporaba, además te llamaban que decían, no, mañana está en el colegio. No es como ahora que dicen, no, que sale en Cipri, me veo, tal, me incorporo el lunes, tal, no. Mañana en el colegio. Y llegaba al colegio y decían, primero, no tenía información de los niños, no había nada, tú qué lado. Los informes, dan gracias si había un informe además cada informe de su padre y su madre, porque había un formato ya. Las instrucciones de 2013-14, como he dicho antes, ya son las primeras que ya te hablaban de los anexos, de un formato y tal, pero hasta el 13-14, te encontraba un informe que largo y bien extenso, otros informes que eran patatas, bastantes, claro, y entonces te encontrabas nombrado de un día para otro. Llegó a un colegio sin saber el censo. El censo prácticamente lo averiguabas tú.
no había ni información previa de los niños. Y lo mismo te iba el primer trimestre, tenías que evaluarlo, porque empezabas tan de cero que era una evaluación, pero prácticamente de sentarlo todas las bases y dejarlo todo bien organizado ese primer trimestre, porque ya el trabajo efectivo va a ser a partir de enero, cuando tenga ya, haya tenido todas mis sesiones, niños evaluados, al vehículo y tal. Claro, ahora está avanzado, ahora ya realmente una L que llega, pues tiene un informe de referencia, tiene unos programas específicos ya hechos de referencia que tú luego lo vas a adaptar y lo vas a rehacer, pero está esa referencia. Pero ya está, tiene algo, claro. Sí, y ahora tal vez tenemos excesos de reuniones, ¿no? Sí, ahora tenemos. Ya como itineres, Antonio de verdad, porque los dos centros te reclaman como si. Claro, entonces tienes que estar en los dos centros al compás. Claro, que ahí se ha avanzado, ya te digo, ya antes simplemente es que era como si eso me llama, ¿sabes? La gente desconocía tu figura, ¿no? Y se ha cambiado mucho. En ciertas cosas para mejor, en otras cosas para peor. Efectivamente. La verdad es que sí. ¿Cuál es el panorama actual? ¿O cómo definiría el panorama actual? El panorama actual. Esa es la mejor pregunta. Esa es la pregunta de oro. Mira, el panorama actual no hemos hablado mucho. La figura de la EDE está muy diluida en el sistema educativo. Hay mucha necesidad, muchos alumnos, o quizás, no sé si es la zona de aquí de trabajo, que también puede ser, que tiene una tasa de natalidad disparada con una de otra con la Almería, pero muchos alumnos, muchas necesidades, el tiempo es el mismo, los recursos humanos son los mismos, es decir, se ha incrementado el número de necesidades, pero el número de recursos también ha crecido, pero claro, que el número de necesidades que es un disparate, que salen niños por doquier y además con unas dificultades muy graves. El perfil de alumnado ha cambiado. El perfil de familia ha cambiado. La sociedad ha cambiado. Y en todos esos cambios, pues quizás la figura de la EDE se está diluyendo. Y yo estoy preocupado. Claro que me preocupa. ¿Por qué? Pues porque quizás habría que dar un vuelco normativo, un reajuste normativo. Intentar, pues esa normativa, fíjate que hemos hablado de normativa es que casi toda la normativa de referencia es de hace 25 años. Estamos hablando de 2025, hablamos de 2003, hablamos de las normas que regula la necesidad de la facial de 2002, de 47. Bueno, estuvieron las instrucciones hasta de 2018, ¿vale? Las instrucciones, pero en materia de uso del lenguaje, pues hay que darle un avance y volver a posicionar la especialidad. Yo no voy a decir dónde se merece, pero 4 pasos más adelante, ¿vale? Porque nos estamos quedando atrás. Y esa es la perspectiva que tenemos. Crecen las necesidades, no atiendes con éxito, garantías de éxito, no tienes con garantías de éxito este alumnado porque hay muchas necesidades, tu figura se diluye, no se termina de promocionar, pues algo tenemos que hacer, Antonio, algo tenemos que hacer porque hace falta un empuje. A él demanda algo. Y ese algo son una mezcla de muchas cosas. Efectivamente. Hay demanda de alumnos y falta de profesional. Claro, y luego ya sumado, pues con que la escuela obviamente se ha vuelto muy exigente, porque la escuela se ha vuelto muy exigente, hay muchísimas necesidades, el tutor de primaria, de infantil, de secundaria, me da igual, tiene una serie de exigencias también muy notables. Nosotros, por falta de tiempo, no ofrecemos una respuesta educativa que ayude a reducir esa ansiedad y esa garantía de éxito es muy compleja de llegar a ella, porque cuando tú tienes a 40 niños en 4 días, es complejo. Y ese es el escenario que tenemos. Ya no sé si es AL, si es en la materia nuestra, hace falta meter una nueva marcha. Es como cuando vas conduciendo y arrancas primera, segunda, tercera, cuarta, y hay un momento en el que te pide quinta, y si hay un momento en el que tienes que meter sexta. Bueno, pues con las 6 marchas no hace falta una marcha más. O meter la marcha automática, o meter como los motores, los habilidades, pero algo que evolucionar, ¿vale? Y en la idea que hay que evolucionar, hay que tocar muchos palos.
de recursos, desde funciones de maestro de baile, desde dinámica de trabajo, muchas facetas. Y es el escenario que hay. Y que hay que apostar por los maestros de audición y lenguaje. Exactamente. Esa pista, más importante. Yo a los años, yo no quiero unas palabras. Se apuesta cuando se hace un acto normativo, cuando tienes una base legislativa, cuando tienes un papel firmado diciendo que tus funciones van a ser estas, que tal, que empiezas aquí, que acabas allá, que se te gusta tal, que hay unas ratios, que tú atiendes de aquí hasta allá. Hace falta eso, es decir, crear un marco, una establecición de un marco normativo que posicione la especialidad. No es ni bueno ni malo, pero es que pues igual que salen decretos curriculares de 2023, igual que se actualizan pues normativas de relación de funcionamiento, al igual que se actualiza pues la normativa como tal, pues en materia de AL y de PT y materia de también de orientación educativa, hay que actualizarla. Y se demanda mucho. Confiemos en que siga hay que tocar, te digo, son muchos palos, habría que ser muy quirúrgico. El tema de ratio, el tema de funcionalidad normativa en cuanto incluso a temas de itinerancia, en cuanto a compartir centros, en cuanto a temas de horario, en temas de coordinación. Es que realmente la escuela ha cambiado. Pero en esta videoconferencia estamos hablando, y además me está encantando, Antonio, te doy la enhorabuena, porque estoy refrescando emociones ya de antaño, y me encanta. Eso se trata. La década del 2000 en juicio, los años dorados. Ya la década del 2010 ya empezó la cosa ya a complicarse, ¿vale? Sí. Y quizás hace falta algo que ilusione. Igual que en el 2000 había algo, ¿no? Es decir, estaba en alza, ¿no? Pero claro, luego también cuando hablas también con tutores de primaria y tal, también pues, también esa cierta falta de chispa, de ilusión, de tal. Es que el marco educativo se ha hecho muy complejo. Y se va haciendo complejo por minuto. Efectivamente. Es que eso es lo que pasa. Y es una pena. Sí, lo de la burocracia también se ha demandado mucho. La burocracia también influye mucho. Iba a decir democrática. La simplificación burocrática, es decir, joder, no vaya sesiones de evaluación y como compartan 3 centros, pues aquí, allá, sesiones de equipos docentes y que una tarde que están varios centros, papeles de aquí, papeles de allá, pasa mi información, me tienes 40 niños, 40 clases, pasa información de aquí ahora ya. Y que no te equivoques, Carlos. ¿Cómo no te vas a equivocar? Si estás aquí igual estás hablando de este centro como luego estás pasando información por ser capaz para el otro. Todo el tema mira, los programas específicos están muy bien. El programa específico de universidades está muy bien porque se queda ahí. Es una base de datos. Se queda una base de datos y si yo me voy, hay una continuidad, ¿vale? Y el que venga detrás de mí coge ese programa específico y lo rehace, lo reinventa o le da continuidad. No se lo carga y es lo nuevo, pero bueno, ahí está, de referencia, ¿no? Pero al final, 40 niños, 40 programas específicos, mucha tralla, ¿eh? Es mucha tralla. Es decir, además que con los programas específicos del diseño de programas específicos, abarcó de trabajo, pero bueno, también se ha avanzado. Es decir, que ahí no tengo el corazón muy dividido, ¿sí? Porque ha sido positivo. Pero, ¿cómo se cuaja eso, ¿no? ¿Cómo se cuaja eso desde un punto de vista práctico, ¿no? Es decir, oye, pues igual hay que liberar 1 hora a la semana, no él, sino el tutor también, porque el tutor está igual, para que esa hora a la semana pueda hacer un trabajo efectivo de administrativo, ¿no? Un lunes a primera hora de la mañana, un martes, un miércoles, no sé, tramo horario, ¿no? Eso es una queja que es muy generalizada, el tema de la burocracia. Sí es verdad que sé que la administración está sensible al tema, pero hay que buscar fórmulas. Y en aéreo nos afecta de lleno. Efectivamente. Pues, Eusebio, quiero darte las gracias porque nos has recordado muy buenos tiempos sí, muy buenos tiempos
yo creo que a mí y a muchísimos a él, que en aquellos entonces también empezaban como nosotros, y bueno, porque empezar la tercera temporada contigo, yo creo que ha sido... Yo te doy las gracias, y luego yo espero, ojalá lo escuchen aquí maestros de él, ¿no? Maestros, todo el mundo, ¿no? Que lo escuche mucha gente, pero bueno, maestros de él, ¿no? Sobre todo la gente que está empezando ahora, que son los que van a tomar el timón. Y aunque nosotros vamos a ser cañeros. Ya se han invertido los papeles y cuando empecé a trabajar, Antonio, yo era de los jovencillos, yo veía a los maduretes, que eran los cañeros, ¿no? Los que daban caña, los que reclamaban, ¿no? Ahora ya nunca ser uno el que reclama. Y ojalá, oye, pues la gente que ya joven que ahora sabe paso, una L, pues, oye, pues tenga esa referencia de que hay una especialidad que es preciosa. Es preciosa. Es preciosa. Es preciosa. Yo sé que entre ahora pues se puede encontrar un panorama complejo. Claro. Pero bueno, así entre todos, oye, hacemos unidad y esto mete un vuelco, ¿no? Y algo habrá que hacer. Algo hay que hacer y vamos a intentarlo cambiar por todos los medios. Muchísimas gracias por tu invitación, por aceptar la invitación, y que ha sido un verdadero placer empezar Antonio, contigo. Ya somos amigos, que sigamos en contacto, seguimos hablando. Y sí. Gracias yo a ti. Gracias a ti. Cuídate mucho y estamos en contacto, amigo.